La madrugada aún cargaba el peso del silencio después del funeral. El viento frío parecía soplar únicamente para recordarle a la pequeña rubia de ojos claros que su madre, dulce y amorosa, ya no regresaría para envolverla en abrazos. Los recuerdos de aquella mujer permanecían vivos en cada detalle: la forma en que cantaba bajito al preparar el desayuno, la ternura con que arreglaba el cabello de su hija, las palabras alentadoras dichas en los momentos de miedo. Sofía se encontraba sentada en el borde de su cama, aferrada al único tesoro que le quedaba de su madre, un pequeño cuaderno de cuero gastado donde su mamá había escrito pensamientos, recetas y pequeñas cartas de amor para ella. Sus dedos trazaban las páginas amarillentas mientras las lágrimas caían silenciosamente sobre las palabras escritas con tanto cariño. La casa que había sido su hogar ahora se sentía extraña, fría. Los pasos pesados en el pasillo la alertaron de que él se acercaba. Roberto, el hombre con quien su madre se había casado apenas 2 años atrás, apareció en el marco de la puerta. Su rostro ya no mostraba ni rastro de la amabilidad fingida que había mantenido mientras su esposa vivía. «Sofía, necesitamos hablar», dijo con voz seca, sin siquiera mirarla a los ojos. La frialdad en su tono transformaba el ambiente en algo aún más pesado de lo que ya era. La niña alzó la vista, sus ojos azules brillando con lágrimas contenidas. «¿Qué pasa, Roberto?» Él se acercó unos pasos, manteniendo la distancia como si la presencia de la pequeña fuera algo desagradable. «Las cosas van a cambiar aquí. Tu madre ya no está y yo no puedo seguir haciéndome cargo de ti». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Sofía. Sabía que Roberto nunca la había querido realmente, pero escuchar esas palabras tan poco tiempo después de perder a su madre la golpeó con una fuerza devastadora. Pero mamá dijo que éramos una familia», murmuró con voz quebrada. Roberto soltó una risa amarga. «Tu madre decía muchas cosas, pero la realidad es que no eres mi responsabilidad. Mañana vendrá una señora de servicios sociales. Te llevará a un lugar donde puedan cuidarte apropiadamente». La habitación parecía girar alrededor de Sofía. En un solo día había perdido no solo a su madre, sino también su hogar, su estabilidad, todo lo que conocía. Se aferró más fuerte al cuaderno, como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. «No quiero irme», susurró, pero Roberto ya había dado la vuelta para marcharse. «No hay opción. Empaca solo lo esencial. La señora vendrá temprano». Esa noche, Sofía no pudo dormir. Permaneció despierta, leyendo las cartas que su madre le había escrito en el cuaderno. Una en particular captó su atención, una que nunca había visto antes, escrita en la última página. «Mi querida Sofía, si algún día estás leyendo esto y yo ya no estoy contigo, quiero que sepas que eres la luz más brillante de mi vida. Pase lo que pase, nunca olvides quién eres. Eres inteligente, hermosa y tienes un corazón dorado. El mundo puede parecer oscuro a veces, pero tu luz siempre brillará. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre estaré contigo, en cada sonrisa, en cada lágrima, en cada momento de valentía. Mamá». Al amanecer, Roberto la despertó bruscamente. «La señora está aquí. Es hora de irse». Sofía se levantó lentamente, guardó el cuaderno en una pequeña mochila junto con algunas pocas pertenencias y siguió a Roberto escaleras abajo. En la sala de estar esperaba una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional pero fría. «Hola, Sofía. Soy la señora Martínez de Servicios Sociales. Vamos a encontrarte un hogar temporal mientras arreglamos tu situación permanente». Mientras caminaban hacia el auto, Sofía volvió la vista atrás una última vez hacia la casa donde había vivido los últimos años con su madre. Roberto estaba en la puerta, observando sin una pizca de remordimiento en su rostro. El viaje en el auto fue silencioso. Sofía miraba por la ventana, viendo cómo se alejaba todo lo familiar. Sus pensamientos se interrumpieron cuando el auto se detuvo frente a un edificio gris y triste. «Este será tu hogar temporal», explicó la señora Martínez. «La directora, señora García, te mostrará tu habitación». El hogar de acogida era un lugar frío e institucional. Los niños que vio parecían perdidos, algunos con miradas vacías, otros con expresiones de resignación.
Sofía fue asignada a una habitación pequeña que compartía con otras 3 niñas de diferentes edades. Los días se convertían en semanas. Sofía intentaba adaptarse, pero el vacío en su corazón crecía cada día. Por las noches, cuando las otras niñas dormían, sacaba su cuaderno y leía las palabras de su madre bajo la luz tenue que se filtraba por la ventana. Una tarde, mientras estaba sentada en el pequeño jardín del hogar, escribiendo en su cuaderno, escuchó voces elevadas desde la oficina de la directora. «No podemos mantenerla aquí indefinidamente», decía la señora García. «Ya han pasado 2 meses y no hay familias interesadas en adoptar a una niña de su edad. Seguiremos buscando», respondió la voz de la señora Martínez. «Pero mientras tanto, ella está segura aquí». Sofía sintió como si el mundo se desplomara otra vez. La realidad de su situación la golpeó con fuerza. Nadie la quería. Era una niña sin familia, sin hogar real, sin futuro claro. Esa noche, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía quedarse en ese lugar, esperando a que alguien decidiera su destino. Tenía que tomar control de su propia historia. Al amanecer del día siguiente, mientras todos dormían, Sofía empacó sus pocas pertenencias en su mochila, se aseguró de que el cuaderno de su madre estuviera seguro y silenciosamente se escurrió fuera del hogar de acogida. Las calles de la ciudad temprano en la mañana estaban prácticamente vacías. Sofía caminó sin rumbo fijo. Solo sabía que tenía que alejarse. Sus pasos la llevaron hacia el centro de la ciudad, donde los edificios eran más altos y las calles más amplias. Fue entonces, mientras caminaba por una elegante avenida, vestida aún con la ropa simple del hogar de acogida y con lágrimas secándose en sus mejillas, que el destino decidió mostrar su rostro más inesperado. Un hombre de porte altivo, rubio como ella, cruzaba la avenida con pasos apresurados. Alejandro Montenegro era conocido en toda la ciudad por su imperio empresarial y su fortuna, pero en ese momento, algo en la imagen de aquella pequeña niña caminando sola y abatida lo hizo detenerse en seco. Sofía había estado caminando durante horas. Sus pequeños pies dolían, tenía hambre y sed, pero sobre todo se sentía completamente perdida en un mundo que parecía no tener lugar para ella. Cuando vio al elegante hombre acercarse, su primer instinto fue alejarse, pero sus fuerzas la abandonaron y se dejó caer en una banca del parque. Alejandro observó a la niña con preocupación genuina. Sus ojos, experimentados en los negocios, podían detectar el sufrimiento a kilómetros de distancia, y lo que veía en aquella pequeña lo conmovió profundamente. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y se agachó frente a ella. «Hola, pequeña. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?» Sofía alzó la vista y se encontró con unos ojos azules llenos de bondad. Había algo en la voz de aquel hombre que la tranquilizó, una calidez que no había sentido desde la partida de su madre. «No, no tengo padres», murmuró con voz apenas audible. «Mi mamá se fue al cielo y Roberto no me quiere». El corazón de Alejandro se quebró al escuchar esas palabras. Había perdido a sus propios padres siendo joven y conocía el dolor del abandono. Sin dudarlo, extendió su mano hacia la niña. «¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Sofía, ese es un nombre hermoso. Significa sabiduría. ¿Lo sabías?» Su sonrisa cálida logró arrancar una pequeña sonrisa de la niña. «Soy Alejandro. ¿Tienes hambre?» La pequeña asintió tímidamente. No había comido nada desde la noche anterior. «Ven conmigo. Te llevaré a un lugar donde podamos hablar y conseguirte algo de comer». Alejandro la llevó a un elegante café cercano. Mientras Sofía comía un sándwich y bebía chocolate caliente, él la observaba con creciente preocupación. Era evidente que la niña había estado sola durante algún tiempo y su instinto protector se activó por completo. «Sofía, cuéntame qué pasó. ¿De dónde vienes?» Entre bocados, la niña le relató su historia. Le habló de su madre, de Roberto, del hogar de acogida y de cómo había decidido escapar esa mañana. Alejandro escuchó cada palabra con atención, su indignación creciendo ante la injusticia que había sufrido esta pequeña. «No tienes que preocuparte más»,
le dijo con firmeza. No voy a permitir que regreses a ese lugar si no quieres. Por primera vez en semanas, Sofía sintió una chispa de esperanza. ¿En serio? En serio, pero primero tenemos que arreglar las cosas legalmente. ¿Te parece si vienes conmigo a casa mientras resolvemos tu situación? Sofía asintió con entusiasmo. Por primera vez desde la partida de su madre, se sentía segura. La mansión de Alejandro era impresionante. Los ojos de Sofía se abrieron como platos al ver los jardines perfectamente cuidados, la fachada imponente y la elegancia que irradiaba cada rincón. Pero lo que más la impactó fue la calidez con la que él la trataba, como si realmente importara. «Esta será tu habitación mientras estés aquí», le dijo Alejandro, abriendo la puerta de una habitación luminosa y hermosa, decorada en tonos suaves que inmediatamente la hicieron sentir cómoda. ¿Es toda para mí?», preguntó Sofía con asombro. «Toda para ti. Y mira», Alejandro abrió un armario lleno de ropa nueva. «Pensé que podrías necesitar algunas cosas». Las lágrimas volvieron a los ojos de Sofía, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. «¿Por qué estás siendo tan bueno conmigo? Ni siquiera me conoces». Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas, «porque creo que todos merecen amor y cuidado, especialmente los niños, y algo me dice que tú y yo nos necesitamos mutuamente». Durante las siguientes semanas, la vida de Sofía cambió completamente. Alejandro se ocupó de todos los trámites legales para convertirse en su tutor temporal, la inscribió en la mejor escuela privada de la ciudad, le compró libros, juguetes y, más importante aún, le brindó el amor y la atención que tanto había necesitado. Sofía florecía bajo su cuidado. Sus notas en la escuela eran excelentes. Había hecho nuevos amigos y por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente feliz. Alejandro también había encontrado en ella algo que no sabía que le faltaba, un propósito más profundo, una razón para sonreír al llegar a casa cada día. Sin embargo, no todo era perfecto en el paraíso que habían construido juntos. Un día, mientras Sofía estaba en la escuela, Alejandro recibió una visita inesperada. Valentina Rossi, una mujer hermosa y elegante que había conocido en eventos sociales, apareció en su oficina con una sonrisa calculada. «Alejandro, querido, he oído rumores interesantes sobre tu nueva situación familiar». Alejandro frunció el ceño. Valentina siempre había mostrado interés en él, pero él nunca había correspondido sus avances, prefiriendo mantener una relación cordial pero distante. «Si te refieres a Sofía, no son rumores. La he acogido bajo mi tutela». «Oh, qué noble de tu parte», dijo ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Debe ser difícil para un hombre soltero criar a una niña, especialmente una que viene de circunstancias tan complicadas». «Sofía es una niña maravillosa», respondió Alejandro firmemente, «y manejo perfectamente la situación». «Por supuesto, por supuesto. Solo pensaba que tal vez necesites apoyo, una figura materna para la pequeña, alguien que entienda las necesidades de una niña». Alejandro comenzó a sospechar hacia dónde se dirigía la conversación, pero Valentina continuó antes de que pudiera interrumpirla. «He estado pensando, quizás podríamos cenar juntos esta semana. Los tres. Podría conocer mejor a Sofía y ver cómo puedo ayudar». Aunque algo en su interior le decía que fuera cauteloso, Alejandro pensó que tal vez Valentina tenía razón. Sofía necesitaba influencias femeninas positivas en su vida, y él quería darle todo lo que necesitara para crecer feliz y equilibrada. «Está bien», accedió finalmente, «pero que quede claro que esto es solo una cena amistosa. Sofía es mi prioridad ahora». «Por supuesto», respondió Valentina con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Esa noche, cuando Sofía regresó de la escuela, Alejandro le comentó sobre la cena. «Va a venir una amiga mía a cenar mañana. Se llama Valentina y tiene ganas de conocerte». Sofía, siempre intuitiva, sintió algo extraño en el tono de Alejandro, pero no dijo nada. Solo asintió y subió a su habitación con su cuaderno, donde escribía casi todas las noches antes de dormir. Al día siguiente, Valentina llegó temprano a la mansión.
Sofía la observó desde la escalera, mientras ella saludaba a Alejandro con un abrazo demasiado prolongado. Algo en esa mujer rubia y elegante le causó una sensación incómoda, como si una nube oscura hubiera entrado en su hogar. Durante la cena, Valentina se mostró encantadora y atenta con Sofía, haciéndole preguntas sobre la escuela, sus gustos, sus sueños, pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora que la niña percibió inmediatamente. «Alejandro me ha contado que eres muy inteligente», le dijo Valentina con una sonrisa perfecta, «y veo que tienes un cuaderno siempre contigo. ¿Te gusta escribir?» Sofía instintivamente abrazó el cuaderno contra su pecho. «Era de mi mamá. Escribo cosas para ella». «Qué dulce», murmuró Valentina, pero sus ojos se enfocaron en el cuaderno con un interés que inquietó a Sofía. Después de la cena, mientras Alejandro acompañaba a Valentina a la puerta, Sofía escuchó parte de su conversación desde la escalera. «Es una niña encantadora, Alejandro, aunque puedo ver que necesita estructura, disciplina, una mano firme femenina». «Sofía es perfecta como es», respondió Alejandro. «Por supuesto, querido, solo digo que con tiempo y paciencia podríamos moldearla en una jovencita perfecta. Con la educación adecuada, los modales correctos». Sofía no escuchó el resto de la conversación, pero esas palabras se grabaron en su mente. Algo le decía que Valentina no tenía buenas intenciones, pero ¿cómo podría explicárselo a Alejandro sin parecer una niña celosa y caprichosa? Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles, pero significativos en la dinámica de la casa. Valentina comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre con excusas perfectamente plausibles. Traía flores frescas para alegrar la casa, organizaba cenas elegantes para los socios de Alejandro, o simplemente pasaba casualmente por la zona. Alejandro, absorto en sus responsabilidades empresariales y genuinamente agradecido por la ayuda de Valentina en el hogar, no percibía las sutiles manipulaciones que se desarrollaban bajo su techo. Para él, Valentina era simplemente una amiga que se había convertido en una presencia reconfortante y útil. Sofía, sin embargo, comenzó a experimentar una tensión constante cada vez que Valentina estaba presente. La mujer tenía una habilidad extraordinaria para cambiar completamente su comportamiento, dependiendo de si Alejandro estaba cerca o no. Cuando él estaba presente, Valentina era la imagen perfecta de la madrastra cariñosa y comprensiva. Le hablaba a Sofía con voz dulce, la elogiaba por sus logros escolares y hasta le llevaba pequeños regalos. Pero cuando Alejandro se marchaba, la máscara caía por completo. «Sofía, querida», le dijo Valentina una tarde mientras Alejandro estaba en una reunión importante, «creo que necesitamos establecer algunas reglas sobre cómo comportarse en esta casa». La niña levantó la vista de sus deberes escolares, inmediatamente alerta ante el cambio de tono en la voz de Valentina. «Verás, Alejandro es un hombre muy importante, con una reputación que mantener. No puede permitirse que ciertas cosas reflejen mal en él». «¿Qué cosas?», preguntó Sofía con voz pequeña. Valentina se acercó y se sentó frente a ella, su sonrisa fría contrastando con la calidez que había mostrado minutos antes cuando Alejandro se despidió. «Bueno, por ejemplo, ese cuaderno viejo que siempre cargas contigo es inadecuado. La gente podría pensar que Alejandro no te proporciona cosas nuevas y bonitas». Sofía abrazó instintivamente el cuaderno contra su pecho. «Pero es de mi mamá, es lo más importante que tengo». «Oh, querida», Valentina suspiró dramáticamente. «Entiendo que tengas apego a los recuerdos, pero a veces debemos dejar atrás el pasado para construir un futuro mejor. Alejandro ha sido tan generoso contigo, ¿no crees que sería apropiado mostrar más gratitud?». Las palabras de Valentina sembraron semillas de duda en el corazón de Sofía. ¿Acaso estaba siendo desagradecida? ¿Su apego al cuaderno realmente reflejaba mal en Alejandro? Además, continuó Valentina con voz aparentemente comprensiva, «he notado que a veces eres un poco tímida cuando tenemos invitados. Una joven dama debe saber cómo comportarse en sociedad. Tal vez podría enseñarte algunos modales apropiados». Durante los días siguientes,
Valentina comenzó a implementar lo que ella llamaba lecciones de etiqueta. Cuando Alejandro no estaba presente, sometía a Sofía a críticas constantes sobre su postura, su forma de hablar, incluso la manera en que sostenía los cubiertos durante las comidas. Una dama nunca debe mostrar emociones tan abiertamente, le decía cuando Sofía reía con demasiada espontaneidad. Debes ser más reservada, más elegante. No te sientes de esa manera, Sofía. Cruza las piernas como una señorita bien educada. Esa ropa es demasiado juvenil para ti. Una jovencita de tu edad debería vestirse con más sofisticación. Cada crítica era entregada con una sonrisa y un tono aparentemente maternal, pero Sofía podía sentir la frialdad detrás de cada palabra. Gradualmente, comenzó a sentirse cohibida en su propio hogar, cuestionando cada movimiento, cada palabra, cada decisión. Lo más perturbador era cómo Valentina lograba invertir las situaciones cuando Alejandro regresaba. Si él llegaba a casa y encontraba a Sofía silenciosa o triste, Valentina inmediatamente saltaba en su defensa con comentarios como: «Pobrecita, creo que está pasando por una etapa difícil. Es normal en niñas de su edad, especialmente considerando todo lo que ha vivido», o «Le he estado enseñando algunos modales básicos y creo que se siente un poco abrumada, pero con paciencia y amor estoy segura de que florecerá». Alejandro, preocupado por el bienestar de Sofía pero confiando en el juicio de Valentina, comenzó a pensar que tal vez la niña necesitaba más estructura y guía femenina de la que él podía proporcionarle. La situación llegó a un punto crítico una tarde, cuando Sofía estaba haciendo sus deberes en la sala de estar. Había dejado su cuaderno sobre la mesa del café mientras buscaba un lápiz en su mochila. Cuando se volteó, vio a Valentina hojeando las páginas con una expresión de disgusto. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Sofía, corriendo hacia ella para recuperar su tesoro más preciado. «Solo curiosidad, querida», respondió Valentina con frialdad, manteniendo el cuaderno fuera del alcance de la niña. «Y debo decir que estoy preocupada por lo que veo aquí. Devuélvemelo. Es privado». «Sofía, estas fantasías sobre tu madre, estas cartas que escribes a alguien que ya no está aquí, no es saludable. Un psicólogo diría que te está impidiendo adaptarte a tu nueva vida». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «Mi mamá no es una fantasía. Ella existió. Me amaba». «Por supuesto que existió, querida, pero aferrarse al pasado de esta manera. Alejandro se preocuparía mucho si supiera lo obsesionada que estás con esto». En ese momento, como si hubiera sido convocado por la mención de su nombre, Alejandro entró a la sala. Al ver a Sofía llorando y a Valentina sosteniendo el cuaderno, inmediatamente se preocupó. «¿Qué está pasando aquí?». Valentina se acercó a él con expresión de genuina preocupación. «Oh, Alejandro, me temo que estamos enfrentando un problema más serio de lo que pensábamos». Sofía corrió hacia Alejandro, abrazándose a él. «Ella tomó mi cuaderno. No tiene derecho». «Cálmate, pequeña», le dijo Alejandro suavemente, acariciando su cabello. «Valentina, ¿puedes explicarme qué pasó?». Valentina suspiró dramáticamente, como si la situación la entristeciera profundamente. «Alejandro, creo que Sofía está teniendo dificultades para procesar la pérdida de su madre. Escribe cartas a ella como si aún estuviera viva, habla con sus recuerdos. Me preocupa que esto esté afectando su capacidad para formar vínculos saludables en el presente». Alejandro miró a Sofía con preocupación. Él sabía lo importante que era el cuaderno para ella, pero las palabras de Valentina sembraron dudas en su mente. ¿Realmente estaba ayudando a Sofía al permitir que se aferrara tanto al pasado? «Sofía», dijo gentilmente, arrodillándose frente a ella, «¿es cierto que escribes cartas a tu mamá?». La niña asintió entre sollozos. «Es la única forma de sentirme cerca de ella. Las cartas que escribió para mí en el cuaderno me ayudan cuando me siento triste». Alejandro sintió que su corazón se partía. No quería quitarle a Sofía algo que la consolara, pero tampoco quería que se lastimara a sí misma viviendo en el pasado. «Tal vez», intervino Valentina suavemente,
Podríamos considerar la posibilidad de que hable con alguien profesional, alguien que pueda ayudarla a procesar estos sentimientos de manera más saludable. No necesito hablar con nadie, protestó Sofía. Si solo necesito mi cuaderno. Por favor, Alejandro, no dejes que se lo lleve. La tensión en la sala era palpable. Alejandro se encontraba atrapado entre su deseo de proteger a Sofía y las preocupaciones aparentemente legítimas de Valentina. Finalmente, tomó el cuaderno de las manos de Valentina y se lo devolvió a Sofía. «Nadie va a quitarte tu cuaderno», le aseguró firmemente. «Pero quiero que sepas que si alguna vez quieres hablar sobre tu mamá conmigo, estoy aquí para escucharte». Sofía asintió abrazando el cuaderno contra su pecho y mirando a Valentina con una mezcla de desconfianza y triunfo. Esa noche, después de que Sofía se fuera a la cama, Valentina habló con Alejandro en privado. «Sé que mi intervención puede haber parecido drástica», le dijo con voz comprensiva, «pero realmente me preocupo por esa niña y por ti. Sofía necesita estabilidad, estructura y, sobre todo, necesita aprender a confiar en las figuras de autoridad en su vida». «Confía en mí», respondió Alejandro. «Por supuesto que sí, pero Alejandro, tú no puedes estar aquí las 24 horas del día. Ella necesita una presencia femenina constante, alguien que pueda guiarla a través de los desafíos que enfrentará creciendo». Las palabras de Valentina resonaron en la mente de Alejandro esa noche. Tal vez ella tenía razón. Tal vez Sofía realmente necesitaba más de lo que él solo podía darle. Mientras tanto, en su habitación, Sofía escribía ferozmente en su cuaderno: «Mamá, esa mujer está tratando de separarme de Alejandro. Puedo sentirlo. No confío en ella, pero no sé cómo hacer que él vea lo que yo veo. Ayúdame a ser fuerte, como tú me enseñaste. No voy a dejar que me quite lo único bueno que tengo en mi vida». Los meses pasaron y la presencia de Valentina en la casa se había vuelto casi permanente. Para Alejandro, ella se había convertido en una compañera indispensable, alguien que parecía entender perfectamente las necesidades del hogar y especialmente las necesidades de Sofía. Sin embargo, para la niña, cada día se había convertido en una batalla silenciosa por mantener su identidad y su conexión con los recuerdos de su madre. Valentina había logrado algo que ni ella misma esperaba. Alejandro comenzó a considerarla no solo como una amiga, sino como una posible compañera de vida. La idea de proporcionarle a Sofía una figura materna estable lo atraía cada vez más, especialmente cuando veía lo bien que Valentina manejaba las situaciones difíciles con la niña. Lo que Alejandro no sabía era que Valentina había estado trabajando meticulosamente para aislar a Sofía de cualquier influencia externa que pudiera revelar sus verdaderas intenciones. Había comenzado a sugerir sutilmente que la niña necesitaba educación en casa, porque la escuela pública no estaba a la altura de sus estándares. «Alejandro, querido», le dijo una mañana mientras desayunaban, «he estado pensando en la educación de Sofía. La escuela actual es adecuada, pero para una niña de su posición social, tal vez deberíamos considerar algo más exclusivo, algo más personalizado». Sofía, que estaba sentada en silencio comiendo su cereal, levantó la vista con alarma. La escuela era su refugio, el único lugar donde podía ser ella misma sin la constante vigilancia y crítica de Valentina. «¿Te refieres a cambiarla a una escuela privada más prestigiosa?», preguntó Alejandro. «Bueno, eso sería una opción. Pero también he pensado en la educación en casa. Podríamos contratar tutores especializados, crear un programa educativo totalmente personalizado para ella». «¡No!», exclamó Sofía de repente, sorprendiendo a ambos adultos. «Me gusta mi escuela. Tengo amigos allí». Valentina la miró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sofía, querida, los niños a veces no saben lo que es mejor para ellos. La educación en casa te permitiría recibir una atención mucho más individual, más refinada». «Pero yo no quiero estar en casa todo el día», protestó Sofía, mirando desesperadamente a Alejandro en busca de apoyo. Alejandro notó la angustia en la voz de Sofía y decidió posponer la decisión. «No hay prisa, podemos pensarlo con calma». Esa tarde,
Valentina decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Esperó hasta que Alejandro saliera para una reunión de negocios que duraría varias horas, y entonces se dirigió al cuarto de Sofía. «Sofía, necesitamos tener una conversación muy seria», le dijo, cerrando la puerta detrás de ella. La niña, que estaba haciendo sus deberes, inmediatamente se puso tensa. «¿Sobre qué?» «Sobre tu futuro y sobre tu comportamiento reciente». Valentina se sentó en la cama de Sofía, adoptando una postura aparentemente maternal. Pero sus ojos brillaban con una frialdad que la niña conocía demasiado bien. «Verás, querida, Alejandro y yo hemos estado hablando mucho últimamente, sobre nosotros, sobre ti, sobre lo que queremos para el futuro». El corazón de Sofía comenzó a latir aceleradamente. «¿Qué quieres decir?» «Alejandro me ha pedido que me case con él». Las palabras cayeron como bombas en la habitación silenciosa. Sofía sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor una vez más. Eso no es cierto», murmuró con voz temblorosa. «Oh, pero sí lo es, querida. Y cuando nos casemos, yo seré tu nueva madre. Y como tu madre, tendré la autoridad para tomar decisiones sobre tu educación, tu comportamiento, y sí, incluso sobre esas pequeñas posesiones tuyas que tanto atesoras». Sofía abrazó instintivamente su cuaderno contra el pecho. «Alejandro nunca permitiría que me quitaras esto». Valentina se rió, un sonido frío y calculador. «Pobrecita. ¿Realmente crees que Alejandro va a anteponer los caprichos de una niña problemática a la estabilidad de su matrimonio?» «No soy problemática». «Oh, pero sí lo eres, querida. He estado documentando cuidadosamente cada uno de tus episodios emocionales, cada rabieta, cada momento de inestabilidad. Tengo un expediente completo que muestra lo difícil que ha sido manejar tu comportamiento». Sofía se quedó sin palabras, atónita ante la revelación de que Valentina había estado manipulando y distorsionando cada momento de tensión entre ellas. «Y cuando Alejandro vea este expediente», continuó Valentina con una sonrisa cruel, «se dará cuenta de que necesitas disciplina seria, tal vez incluso un internado especializado en niños con problemas de comportamiento». «Eso es mentira. Todo es mentira». «¿Es mentira? Dímelo a Alejandro cuando regrese. Cuéntale sobre esta conversación. Veamos a quién le cree, a la mujer que ama, que ha estado ayudándolo a cuidarte, o a una niña con problemas de adaptación». Valentina se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Ah, y Sofía, ese cuaderno tuyo desaparecerá muy pronto. Los recuerdos obsesivos del pasado no tienen lugar en una familia próspera y exitosa». Cuando se fue, Sofía se derrumbó en sollozos. Se sentía completamente impotente, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero entonces recordó las palabras de su madre en el cuaderno. «Nunca olvides quién eres. Eres inteligente, hermosa y tienes un corazón dorado». Esa noche, cuando Alejandro regresó a casa, Valentina había preparado una cena romántica. Le había contado que había tenido una conversación difícil, pero necesaria, con Sofía sobre su futuro, y que la niña había tenido una reacción muy fuerte. «Tal vez debería hablar con ella», dijo Alejandro, preocupado. «Oh, querido, creo que es mejor dejarla calmarse esta noche. A veces es mejor darle espacio cuando está en este estado emocional». Lo que ninguno de los dos sabía era que Sofía no se había quedado en su habitación. Había bajado sigilosamente y estaba escuchando su conversación desde el pasillo. «Alejandro», continuó Valentina con voz dulce, «he estado pensando en algo importante que quiero discutir contigo». «¿De qué se trata?» «Bueno, después de todos estos meses cuidando de ti y de Sofía, me he dado cuenta de cuánto significa esta familia para mí. ¿Cuánto me importas tú?» Alejandro la miró con sorpresa y creciente incomodidad. Se había dado cuenta de que sus sentimientos hacia Valentina no habían evolucionado más allá de la gratitud y la amistad, pero había estado posponiendo esa conversación. «Valentina, yo sé lo que vas a decir», lo interrumpió ella rápidamente, «que es demasiado pronto,
que necesitas tiempo. Pero Alejandro, Sofía necesita estabilidad, necesita una madre, y nosotros podríamos ser perfectos juntos. En ese momento, Sofía escuchó pasos acercándose y rápidamente corrió hacia las escaleras, pero en su prisa tropezó y se cayó, haciendo un ruido considerable. Alejandro inmediatamente corrió hacia el sonido y encontró a Sofía en el suelo, con lágrimas en los ojos y su cuaderno esparcido con páginas sueltas a su alrededor. «Sofía, ¿estás bien? ¿Qué pasó?». Mientras la ayudaba a levantarse, Alejandro vio algo en el suelo que lo dejó helado. Era una página del cuaderno de Sofía, pero no era su letra infantil la que estaba escrita allí. Era la letra elegante de una mujer adulta, y las palabras lo golpearon como un rayo. «Querida Sofía, si algún día necesitas recordar quién eres realmente, busca en el ático de la casa donde viviste con Roberto. Debajo de la tabla suelta cerca de la ventana, encontrarás algo que Roberto nunca supo que existía, algo que prueba quién eres en realidad y por qué nunca debiste ser alejada de tu verdadera familia, tu madre que te ama eternamente, Elena Montenegro». Alejandro leyó el nombre una y otra vez, sintiendo como si el mundo girara a su alrededor. Montenegro, su apellido que había heredado de su hermana menor, Elena, quien había desaparecido de su vida 15 años atrás después de una terrible pelea familiar. «Sofía», dijo con voz temblorosa, «¿cuál era el nombre completo de tu mamá?». «Elena Montenegro», respondió la niña entre sollozos. «¿Por qué? ¿La conocías?». Alejandro sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Sofía no era una niña cualquiera que había rescatado de la calle. Era su sobrina, la hija de la hermana que había perdido y que había estado buscando durante años sin saberlo. Valentina, que había observado toda la escena desde la sala, se acercó con expresión de confusión fingida. «¿Qué está pasando aquí?». Pero Alejandro ya no la escuchaba. Estaba arrodillado frente a Sofía, tomando su rostro entre sus manos y viendo por primera vez el parecido innegable. Los mismos ojos azules de la familia Montenegro, la misma línea de la mandíbula, los mismos hoyuelos cuando sonreía. «Sofía», murmuró con voz quebrada por la emoción, eres mi familia de verdad». La revelación cayó sobre la casa como un huracán emocional. Alejandro abrazó a Sofía con una intensidad que la niña no había sentido desde los brazos de su madre. Mientras las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar de una manera que nunca había imaginado. «Elena era mi hermana menor», le explicó Alejandro con lágrimas en los ojos. «Nos separamos hace 15 años, después de una discusión terrible sobre su decisión de casarse con Roberto. Yo pensé que él no era bueno para ella, pero Elena estaba enamorada y yo fui demasiado orgulloso para ceder». Sofía lo miraba con asombro, tratando de procesar la información. «Mi mamá era tu hermana. Eso significa que tú eres...». «Soy tu tío, pequeña. Tu familia. Siempre fuiste mi familia, solo que no lo sabía». Valentina observaba la escena con una expresión que gradualmente cambiaba de confusión fingida a algo mucho más oscuro. Su plan cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos y, lo que era peor, ahora enfrentaba la posibilidad de que Alejandro descubriera sus verdaderas intenciones. «¡Qué coincidencia tan extraordinaria!», murmuró tratando de mantener su compostura. «¿Quién hubiera pensado que...?». Pero Alejandro ya no le prestaba atención. Su mente trabajaba rápidamente, recordando los últimos meses bajo una luz completamente nueva. Cada comentario de Valentina sobre Sofía, cada sugerencia sobre su educación, cada intento de separarla de sus recuerdos de Elena, todo adquiría un significado siniestro. «Valentina», dijo lentamente, volviéndose hacia ella con una mirada que la mujer no había visto antes, «creo que deberías irte». «¿Irme?». «Pero Alejandro, acabamos de descubrir algo maravilloso. Esto no cambia nada entre nosotros. Cambia todo», la interrumpió firmemente. «Y creo que ambos sabemos por qué». Sofía observaba el intercambio con creciente comprensión. Finalmente, Alejandro estaba viendo a Valentina con la misma claridad
con la que ella la había visto desde el principio. No entiendo a qué te refieres, protestó Valentina, pero había un dejo de pánico en su voz. Alejandro se levantó, manteniendo a Sofía cerca de él en un gesto protector. Creo que entiendes perfectamente, y creo que necesito tiempo para procesar todo esto con mi sobrina, sin interferencias externas. Valentina se quedó en silencio por un momento, y cuando habló de nuevo, toda pretensión de dulzura había desaparecido de su voz. Alejandro, estás cometiendo un error. Esa niña necesita disciplina, estructura. Necesita a alguien que pueda controlar sus tendencias problemáticas. Las únicas tendencias problemáticas que veo aquí, respondió Alejandro con voz fría, son las tuyas. Después de que Valentina se marchara con una mezcla de furia y humillación, Alejandro se sentó con Sofía en el sofá de la sala. Había tantas cosas que procesar, tantas preguntas que hacer, tanto tiempo perdido que recuperar. Cuéntame sobre tu mamá, le pidió suavemente. Cuéntame sobre Elena. Durante las siguientes horas, Sofía le narró todo lo que recordaba sobre su madre. Le habló de cómo Elena solía cantarle antes de dormir, de las historias que inventaba sobre princesas valientes, de cómo la consolaba cuando tenía pesadillas. Le contó sobre los últimos meses de la enfermedad de Elena y sobre cómo su madre había pasado las noches escribiendo en el cuaderno, asegurándose de dejarle todo el amor y la sabiduría que podía. Siempre me hablaba de su hermano mayor, dijo Sofía con una sonrisa tímida. Decía que eras la persona más buena y generosa que había conocido, pero que ambos eran demasiado orgullosos para admitir cuando se equivocaban. Alejandro sintió que su corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Ella tenía razón. Fui un tonto orgulloso. Si hubiera sabido que estaba enferma, si hubiera sabido que tenía una hija. ¿Pero me encontraste?, lo interrumpió Sofía. Mamá siempre decía que el destino tiene formas misteriosas de arreglar las cosas. Esa noche, Alejandro decidió que tenían que hacer un viaje. Juntos se dirigieron a la antigua casa donde Sofía había vivido con Roberto, ahora vacía y en venta. Con una linterna en la mano, subieron al ático polvoriento. Siguiendo las instrucciones en la carta de Elena, encontraron la tabla suelta cerca de la ventana. Debajo había una pequeña caja de metal que contenía documentos que cambiaron todo lo que creían saber sobre la historia de Sofía. Dentro estaban los certificados de nacimiento originales, que confirmaban que Elena Montenegro era efectivamente la madre de Sofía. También había cartas que Elena había escrito pero nunca enviado, dirigidas a Alejandro, disculpándose por su pelea y expresando su deseo de reconciliarse. Había fotos de Sofía de bebé, algunas incluso con Elena sosteniendo un retrato de Alejandro. Pero lo más impactante era un testamento que Elena había escrito en secreto, nombrando a Alejandro como el tutor legal de Sofía en caso de su fallecimiento. Roberto nunca había sabido de su existencia. Ella nunca dejó de amarte, murmuró Sofía, viendo a su tío llorar mientras leía las cartas de su hermana. Siempre esperó poder arreglar las cosas contigo. Los días siguientes fueron de sanación y redescubrimiento. Alejandro compartió con Sofía historias de su infancia con Elena, le mostró fotos de cuando eran niños, le contó sobre las travesuras que hacían juntos. Sofía, por su parte, le leyó las cartas que su madre había escrito en el cuaderno, compartiendo los pensamientos más íntimos y los consejos que Elena había querido transmitirle. «¿Sabes?», le dijo Alejandro una tarde mientras organizaban las fotos familiares. «Tu madre tenía razón sobre algo más. Tú eres exactamente como ella era de niña, valiente, inteligente y con un corazón tan grande que a veces duele. La herida de haber perdido a Elena nunca sanaría completamente, pero encontrar a Sofía había llenado un vacío en el corazón de Alejandro que ni siquiera sabía que tenía. Y para Sofía, descubrir que no estaba realmente sola en el mundo, que tenía familia que la amaba, había transformado su dolor en esperanza. Una semana después, mientras cenaban juntos, Sofía hizo una pregunta que había estado rondando su mente. «Tío Alejandro, ¿crees que mamá sabía que tú me encontrarías?» Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente. «No lo sé, pequeña.
pero creo que el amor tiene una forma de guiarnos hacia donde necesitamos estar. Tu madre me enseñó eso, incluso después de haberse ido. Esa noche, Sofía escribió en su cuaderno por primera vez en semanas: «Querida mamá, encontré mi camino a casa. Encontré a la familia que nunca supe que tenía. Alejandro me ama como tú me amabas, y ahora entiendo que nunca estuve realmente sola. Tu amor me guió hasta él, tal como dijiste que lo haría. Gracias por ser la mejor mamá del mundo, incluso cuando ya no estás aquí para abrazarme. Tu hija que te ama para siempre, Sofía Montenegro». Por primera vez en mucho tiempo, cuando cerró el cuaderno, Sofía no se sintió triste. Se sintió completa. 6 meses después del descubrimiento que cambió sus vidas para siempre, la mansión Montenegro había recuperado la calidez y la felicidad que había perdido durante años. Los pasillos que una vez resonaron con tensión ahora estaban llenos de risas, conversaciones y el sonido de pasos ligeros corriendo de una habitación a otra. Sofía había florecido de maneras que Alejandro nunca había imaginado posibles. Su confianza había regresado, su sonrisa era genuina y había desarrollado una relación con su tío que trascendía incluso los lazos de sangre. Era una conexión forjada no solo por la familia, sino por el amor mutuo, el respeto y la comprensión profunda que habían construido juntos. La casa se había convertido en un verdadero hogar familiar. Alejandro había transformado una de las habitaciones en un estudio especial para Sofía, donde ella podía hacer sus tareas, leer y, por supuesto, escribir en su cuaderno. Las paredes estaban decoradas con fotos de Elena, de la familia Montenegro, y nuevas fotografías de Alejandro y Sofía creando recuerdos juntos. «Tío Alejandro», le dijo Sofía una mañana mientras desayunaban, «he estado pensando en algo». «¿En qué, pequeña?» «Creo que mamá estaría muy orgullosa de nosotros, de cómo hemos construido nuestra familia». Alejandro sonrió, sintiendo esa familiar punzada dulce en el corazón que siempre experimentaba cuando Sofía hablaba de Elena. «Estoy seguro de que sí. Tu mamá siempre creyó en el poder del amor para sanar todas las heridas». Habían pasado muchas cosas desde aquella noche reveladora. Los trámites legales para formalizar la tutela de Alejandro habían sido sorprendentemente sencillos una vez que presentaron el testamento de Elena y los documentos encontrados en el ático. Roberto, cuando fue contactado por los abogados, no había mostrado ningún interés en disputar la decisión, confirmando lo que Sofía siempre había sabido. Nunca la había querido realmente. Valentina había intentado contactar a Alejandro varias veces en las semanas siguientes a su expulsión de la casa, pero él había sido firme en su decisión de no permitir que regresara a sus vidas. Le había dejado claro que había visto su verdadera naturaleza y que no toleraría ninguna amenaza hacia el bienestar de Sofía. «¿Alguna vez te arrepientes?», le había preguntado Sofía una vez, refiriéndose a Valentina. «Jamás», había respondido Alejandro sin dudar. «Valentina me enseñó algo valioso, que no hay nada más importante en mi vida que tu felicidad y tu bienestar. Cualquier persona que no pueda amar y respetar eso no tiene lugar en nuestra familia». La escuela había sido otro punto de transformación. Cuando los maestros notaron el cambio positivo en Sofía, se interesaron por conocer su historia. Alejandro, después de consultarlo con Sofía, había decidido compartir una versión apropiada de su experiencia, enfocándose en los temas de resiliencia, amor familiar y la importancia de no perder la esperanza incluso en los momentos más oscuros. La historia había resonado tanto con la comunidad escolar que la directora había invitado a Sofía a compartir su experiencia con otros estudiantes durante una asamblea especial sobre la superación de adversidades. «Al principio tenía miedo», había dicho Sofía desde el podium, con una confianza que sorprendió incluso a Alejandro. «Miedo de que nadie me quisiera, miedo de estar sola para siempre. Pero aprendí que a veces las cosas más difíciles nos llevan exactamente donde necesitamos estar». Sus palabras habían impactado profundamente a toda la audiencia. Varios padres se habían acercado después para comentar cómo la historia de Sofía los había inspirado a valorar más a sus propias familias
y a estar más atentos a los niños que podrían estar pasando por dificultades similares. Creo, le había dicho la directora a Alejandro después del evento, que Sofía tiene un don especial para conectar con las personas. Su historia podría ayudar a muchos otros niños. Esa observación había plantado una semilla en la mente de Alejandro. Durante las siguientes semanas, comenzó a investigar organizaciones que trabajaban con niños en situaciones similares a la que Sofía había vivido. Quería encontrar una manera de convertir su experiencia en algo que pudiera beneficiar a otros. Una tarde, mientras Sofía escribía en su cuaderno en el jardín, Alejandro se sentó junto a ella con una propuesta. «Sofía, he estado pensando en algo, y quiero saber qué opinas. Dime, ¿qué te parecería si creáramos una fundación? Una organización que ayude a niños que han perdido a sus padres o que están en hogares de acogida. Podríamos ayudarles a encontrar familias amorosas, proporcionarles apoyo educativo y tal vez tú podrías compartir tu historia para darles esperanza». Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Como lo que hice en la escuela? Exactamente, pero a mayor escala. Podríamos llamarla Fundación Elena Montenegro, en honor a tu mamá. Sofía cerró su cuaderno y abrazó a Alejandro con fuerza. Me encanta la idea. Mamá siempre decía que las experiencias difíciles nos hacen más fuertes para poder ayudar a otros. Así nació la Fundación Elena Montenegro. En los meses siguientes, Alejandro utilizó sus recursos y conexiones empresariales para establecer la organización, mientras que Sofía se convirtió en su embajadora más joven y más poderosa. Su historia, contada con la sabiduría de alguien que había vivido la experiencia, pero con la esperanza de quien había encontrado la luz al final del túnel, tocaba corazones donde quiera que la compartiera. La fundación comenzó a organizar eventos de recaudación de fondos, programas de mentoría y sesiones de orientación para familias adoptivas. Sofía participaba activamente, no solo contando su historia, sino también ayudando a otros niños a encontrar su propia voz y confianza. Un año después de su primer evento público, Sofía estaba de pie en el escenario de un gran auditorio, frente a cientos de personas que habían venido a escuchar sobre la misión de la Fundación Elena Montenegro. Su confianza había crecido enormemente y su capacidad para conectar con la audiencia era extraordinaria. Cuando perdí a mi mamá, comenzó su discurso, pensé que mi historia había terminado. Pensé que nunca volvería a sentir amor verdadero o a pertenecer a una familia real. Pero aquí estoy hoy, no solo con una familia que me ama incondicionalmente, sino también con la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo misma. Hizo una pausa, buscando a Alejandro entre la audiencia. Él le sonrió y asintió, dándole el aliento que necesitaba para continuar. Mi historia me enseñó que el amor verdadero puede encontrarnos incluso cuando pensamos que estamos completamente perdidos. Me enseñó que la familia no siempre es definida por la sangre, sino por el compromiso de cuidar, proteger y amar incondicionalmente. Y me enseñó que nuestras experiencias más difíciles pueden convertirse en nuestros mayores regalos para el mundo. La audiencia estaba completamente cautivada. Muchos tenían lágrimas en los ojos mientras Sofía continuaba compartiendo no solo su historia, sino también las historias de otros niños que la Fundación había ayudado. Hoy quiero invitarlos a ser parte de esta misión. Continuó con una pasión que recordaba intensamente a su madre Elena. Cada niño merece amor, cada niño merece una oportunidad, cada niño merece una familia que vea en él no solo sus heridas, sino también su potencial increíble. Cuando terminó su presentación, la ovación fue ensordecedora. Personas se acercaban no solo para felicitarla, sino para ofrecerse como voluntarios, para hacer donaciones, y algunos incluso para iniciar el proceso de adopción. Después del evento, mientras Alejandro y Sofía conducían a casa, ella le preguntó, ¿crees que mamá está orgullosa de lo que estamos haciendo? Estoy absolutamente seguro, respondió él. Pero más importante aún, ¿tú estás orgullosa? ¿Te sientes bien con la persona en la que te has convertido? Sofía reflexionó por un momento. ¿Sabes qué, tío Alejandro?
Por primera vez en mi vida, puedo decir honestamente que sí. Me siento orgullosa de nuestra familia, de nuestra historia y de lo que estamos construyendo juntos. Esa noche, Sofía escribió en su cuaderno: Querida mamá, hoy hablé frente a cientos de personas sobre ti, sobre nosotras, sobre la familia que encontré. Vi cómo tu historia, nuestra historia, tocaba corazones y cambiaba vidas. Creo que finalmente entiendo lo que quisiste decir cuando escribiste que mi luz siempre brillaría. No era solo mi luz, era la luz que tú plantaste en mí, la luz que ahora puedo compartir con otros. Te amo, mamá, y prometo que seguiré honrando tu memoria, ayudando a otros niños a encontrar su camino a casa. Mientras cerraba el cuaderno, Sofía sonrió pensando en todas las historias que aún estaban por escribirse, todas las vidas que aún podían ser transformadas, y todos los corazones que aún podían encontrar sanación a través del poder del amor verdadero. La historia de Sofía y Alejandro se había convertido en mucho más que un relato de pérdida y reencuentro. Se había transformado en un faro de esperanza para innumerables familias, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede encontrar su camino hacia nosotros. 2 años después de fundar la organización, la Fundación Elena Montenegro había ayudado a más de 200 niños a encontrar hogares permanentes y había proporcionado apoyo educativo y emocional a cientos más. Sofía, ahora una adolescente confiada y articulada, había sido invitada a hablar en conferencias nacionales e internacionales sobre adopción y bienestar infantil. ¿Sabes lo que más me emociona?, le dijo Sofía a Alejandro una tarde, mientras revisaban las cartas de agradecimiento que llegaban semanalmente de familias que habían sido tocadas por su trabajo. ¿Qué, pequeña? Que cada niño que ayudamos es como una nueva página en el cuaderno de mamá, como si su amor siguiera creciendo y multiplicándose a través de todas estas historias. Alejandro sonrió, siempre maravillado por la sabiduría de su sobrina. Tienes razón. Tu mamá siempre decía que el amor verdadero nunca termina, solo se transforma. En el 5º aniversario de su reencuentro, Alejandro sorprendió a Sofía con un regalo especial. Había mandado a encuadernar profesionalmente el cuaderno original de Elena, preservando cada página, cada palabra, cada lágrima que había caído sobre él. Pero no solo eso, había añadido páginas nuevas donde Sofía había continuado escribiendo su propia historia. Para que las futuras generaciones de nuestra familia conozcan la historia de Elena Montenegro, le dijo mientras le entregaba el hermoso volumen, y para que sepan cómo el amor de una madre puede cambiar el mundo. Esa noche, en un evento especial de la Fundación, Sofía tomó el micrófono por última vez como la niña que había sido rescatada de las calles. Al día siguiente cumpliría 18 años, y aunque seguiría siendo parte integral de la Fundación, sabía que estaba cerrando un capítulo de su vida para abrir otro. Cuando era pequeña y me sentía completamente perdida, comenzó, su voz clara resonando por todo el auditorio, nunca imaginé que algún día estaría aquí, frente a todos ustedes, no solo como sobreviviente de una historia difícil, sino como testimonio viviente de que los milagros existen. La audiencia escuchaba en completo silencio. Muchos de ellos familias que habían sido directamente impactadas por el trabajo de la Fundación. Mi historia comenzó con pérdida, continuó con abandono, y parecía destinada a terminar en soledad. Pero aquí estoy, rodeada de amor, de familia, y de una misión que le da sentido a cada momento difícil que viví. Sofía pausó, sintiendo la presencia de su madre, como si estuviera parada justo a su lado. Si hay niños escuchando esta historia, niños que se sienten perdidos o sin esperanza, quiero que sepan que su historia aún se está escribiendo. Los capítulos más hermosos pueden estar justo por delante. Y si hay adultos aquí que están considerando abrir sus corazones y sus hogares a un niño que necesita amor, quiero decirles que no solo cambiarán la vida de ese niño, sino que él cambiará la suya de maneras que nunca imaginarán. Al finalizar su discurso, Sofía hizo algo que no había planeado. Sacó su teléfono y sonrió a la audiencia. Antes de terminar, quiero invitarlos a ser parte de algo especial.
Si esta historia los ha tocado de alguna manera, si creen en el poder del amor para transformar vidas, los invito a seguir el canal de la Fundación Elena Montenegro. Ahí compartiremos más historias como la mía, recursos para familias que quieren adoptar y formas concretas en las que pueden hacer una diferencia. Su sonrisa se volvió traviesa, mostrando por un momento a la niña que aún llevaba dentro. Denle a me gusta a este video si creen que cada niño merece una familia que lo ame. Comenten contándonos qué los inspiró de esta historia. Y por favor, compartan este mensaje para que pueda llegar a más personas que necesitan escucharlo. Porque sabemos que en algún lugar hay un niño esperando su milagro, y tal vez uno de ustedes sea exactamente la persona que ese niño está esperando. El aplauso fue ensordecedor, pero más importante aún, los teléfonos de toda la audiencia se iluminaron mientras las personas inmediatamente comenzaron a interactuar con el contenido de la fundación, compartiendo la historia y sumándose a la misión. Y recuerden, añadió Sofía con una sonrisa que irradiaba la misma calidez que había heredado de Elena, cada me gusta, cada comentario, cada vez que comparten esta historia, están plantando una semilla de esperanza en el corazón de alguien que la necesita. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal, porque cada semana estaremos aquí, compartiendo más historias de amor, más testimonios de familias que han encontrado su camino unos hacia otros, y más recursos, para que ustedes también puedan ser parte de este hermoso movimiento. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Miles de personas comenzaron a seguir el canal de la Fundación esa misma noche, compartiendo sus propias historias en los comentarios y expresando su deseo de involucrarse como voluntarios o familias adoptivas. Esa noche, cuando Alejandro y Sofía llegaron a casa, ella escribió en su cuaderno por última vez como menor de edad: «Querida mamá, mañana cumplo 18 años. Ya no seré la niña pequeña que encontró en las páginas de este cuaderno la fuerza para seguir adelante. Pero seguiré siendo tu hija, siempre. Y seguiré honrando tu memoria cada día de mi vida, ayudando a otros niños a encontrar lo que yo encontré. Una familia que los ame sin condiciones. Gracias por enseñarme que el amor nunca muere, solo se multiplica. Tu hija, que te ama eternamente, Sofía Montenegro». Al cerrar el cuaderno, Sofía supo que aunque esta parte de su historia había llegado a su fin, la historia del amor de Elena Montenegro continuaría escribiéndose a través de cada vida que tocaran, cada familia que ayudaran a formarse y cada corazón que encontrara sanación a través de su ejemplo. ¿Te conmovió esta historia de amor, pérdida y reencuentro? Si crees como nosotros que cada niño merece una familia que lo ame incondicionalmente, este es tu momento de actuar. Dale me gusta a este video si Sofía y Alejandro te inspiraron. Compártelo para que más personas puedan encontrar esperanza en momentos difíciles y déjanos en los comentarios qué parte de la historia te tocó más profundamente. Tu participación no es solo un gesto, es una semilla de cambio que puede transformar vidas reales. Suscríbete para más historias que celebran el poder transformador del amor familiar y descubre cómo tú también puedes ser parte de estos milagros cotidianos.